En estos días, después de la muerte de mi maestro Marco Y, me he acordado de ese seminario que durante casi 5 años seguí en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Se llamaba Lógica Simbólica e Ideología. Y quiero, con las personas que me siguen, tratar de encauzar algunas videocolumnas que permitan deconstruir ideologías, saber qué son las ideologías, por qué las ideologías nos troquelan y nos constriñen, pero más que armar un marco de referencia en quienes participan de ellas o en quienes son comprendidos en ellas, es una zona de confort lo que les propician. ¿Cómo salir de esa zona de confort? ¿Cómo tomar un poquito de distancia o por lo menos recibir con beneficio de inventario las ideologías? Repito, ideologías que juegan a diestra y siniestra, arriba, abajo, adelante y atrás, en el centro tibio y hacia donde miremos. ¿Pero qué son las ideologías? Las ideologías son creencias muy profundas, tan profundas que no se reconocen como tales, que no se dejan reconocer como tales, que contienen un espíritu fundamentalista y que jamás van a tener la posibilidad de dialogar con otras creencias, porque en esa estructura de creencia tan profunda impiden que se vean, que se escuchen, que se interpreten, que se dialogue con otros modos de sentir, pensar y actuar. Lo terrible de las ideologías es que aquel que es preso de ellas le hacen creer que tiene la verdad absoluta, que después de ese marco de referencia no hay nada. Casi que me atrevería a decir que Marx, en su momento, cuando dijo que la religión era el opio de los pueblos, en realidad estaba pensando en la ideología. Cualquier ideología nos adormece. La ideología de Coca-Cola, del capitalismo, del comunismo, del franquismo, del fascismo, del estalinismo, de Chocolate Sol. La ideología de todas las mañanas al salir el sol, mamá nos prepara chocolate sol y trotando, trotando se me va parando la punta del pie. Las ideologías de creer que el ideal de la vida es una carta postal o un retratero donde está la parejita de niños, niño y niña, y al fondo un ventanal inmenso y una pradera y esos mismos niños jugando. Ese kitsch de la ideología del que tanto habló Milan Kundera tiene que ver con no aceptar aquello que es fundamental en la vida, que es la falencia, que es el error, que es el equívoco, que es la condición fundamental de la humanidad, la enfermedad, el dolor, la muerte, la angustia. Saber que no todo lo podemos controlar, que no todo lo podemos calcular, que hay márgenes de maniobra, que hay azares, que hay contingencias, pero que sobre todo cosas que se salen de madre, cosas que se desembocan, cosas que pueden en un momento dado generar estallidos sociales y sobre todo cosas que pueden generar miedo para anular la esperanza. Estamos asistiendo en el mundo contemporáneo a un montón de ideologías de miedo, para luego no darnos esperanza, sino acabarla y vendernos modelos de seguridad. Y eso es lo que estamos viendo claramente en un país como El Salvador, en donde se violan los derechos humanos por todas partes y en donde, sobre pretexto de acabar con las maras, se persigue a los jóvenes y a los jóvenes tatuados. Y eso me hace acordar de un exsecretario general de la Policía Nacional de Colombia que quería y pretendía impedir que los policiales de Colombia no se tatuaran. Hágame el favor, el personaje este tan criollo que siquiera, por supuesto, ya no es secretario general de la policía y el nuevo gobierno pues lo dio de alta, o mejor, lo relevó a este policía criollo de su cargo. Y así estamos asistiendo a un modelo de Estado policial que se nos brinda en América Latina y que por supuesto se vuelve la envidia debido a la popularidad que tiene Nayib Bukele en El Salvador de todos los que quieren ser tiranitos y un poco mandarincitos autoritarios, porque cómo quisieran brindarles esos modelos de seguridad después de haberle entregado el miedo a los ciudadanos.
pero no podemos caer allí, porque de lo que se trataría sería justamente de invertir en los jóvenes, de creer en ellos, no de perseguirlos, sino de confiar en ellos. Por más desviados que estén, por más delincuentes que sean, se requiere de una altísima inversión económica y social para canalizar todas esas actitudes y todas esas posibilidades que tienen los jóvenes en un país atravesado por el miedo, por el terror, por la muerte, y sobre todo en un país que necesita brindarles oportunidades de futuro a los jóvenes. Claro, algunos comentan a favor de Nayib Bukele que lo que él hace es simplemente seguir ese ejemplo de mano dura, que se requiere mano dura, y la mano dura ¿a dónde conduce? Al fascismo, al stalinismo, al miedo, a la persecución, al terror. No, mano dura no. Por supuesto hay que tender la mano. La justicia tiene que brillar, pero es que estamos asistiendo a justicias espectaculares, a juicios que se les hacen a más de 900 personas, en donde por supuesto un abogado jamás podría demostrar la inocencia de su cliente o del ciudadano que asiste. Esos juicios espectaculares lo que hacen es condenar anticipadamente a aquellos que han sido incriminados. Y la justicia espectacular también la vemos en nuestro país cuando despertamos con una noticia que evidentemente los canales aliados a esos modelos de seguridad rampante presentan bajo el fue capturado el hijo del presidente y su exesposa. Pero le salió mal la captura porque no tuvieron todos los elementos para justificarla y mucho menos para justificar una medida de aseguramiento. Felizmente todavía tenemos jueces honestos en nuestro sistema penal acusatorio y hay controles de garantías para que no hagan lo que se les dé la gana los organismos que evidentemente deben ser de contrapeso y no de contrapoderes, y aquellos que investigan las conductas erradas que bajo la presunción de inocencia siempre deben ser investigadas, no son contrapoderes, no son candidatos a la presidencia de la República, no son oposición. He ahí ese desbarajuste fundamental y ese equívoco que los vuelve aún más populistas que el populismo que ellos supuestamente pretenden conjurar. Estamos asistiendo a sociedades de miedo, a justicias espectaculares. Estamos asistiendo al terror, pero el terror no de aquellos desviados, no de aquellos delincuentes, sino de los estados mismos, que por amor a todos los dioses y budas, Colombia no caiga en ese modelo de extrema derecha como lo es el del Salvador, aunque por supuesto el presidente Nayib Bukele, del modo más hipócrita, dice que él es de centro izquierda. ¿Qué tal que no fuera de centro izquierda, sino de extrema derecha? Estaríamos ante un Hitlercito o ante un Mussolinito con gorra y con barbita. No, tenemos que tomar conciencia del valor de lo ciudadano. Tenemos que tomar conciencia del valor de la justicia. La justicia no se puede politizar ni corroer, ni puede caer en la trampa de un estado policial de vigilar y castigar a ultranza. No, hay que invertir en el futuro de la sociedad que son los jóvenes. Hay que salvarlos. Hay que por lo menos brindarles alternativas, y cuando digo salvarlos no en ese sentido mesiánico, sino rescatarlos de las posibilidades delincuenciales que muchas veces por la injusticia, por la pobreza, por la guerra, por la violencia, son una tentación a la vuelta de la esquina. Por supuesto que hay infractores y hay delincuentes, y la delincuencia se debe perseguir, se debe investigar, pero no podemos caer en un régimen como el de Nayib Bukele, que es terrorífico y que ya se están viendo no solamente sus horrores, a pesar de esa prisión que muestra como el ejemplo para América, sino por supuesto por las violaciones que se están dando, por las sospechas con que se arresta, se desaparece a cualquiera sin pruebas, sin el menor indicio que jurídicamente sostenga sus derechos fundamentales. No, esa justicia espectacular no sirve. Esa justicia espectacular desemboca en el fascismo.
Esos modelos de seguridad y de Estado policial a lo único que conducen es a la censura, al silenciamiento, al terror, a la sospecha, a las redes de sapos, al se vigilarán mutuamente, a todos esos horrores que la humanidad debe sacudir, máxime si creemos, a pesar de todo, en la democracia, aunque sea el menos peor o la menos peor de las formas de gobierno. Ojalá que en Colombia no caigamos en eso y ojalá que logremos salir adelante, porque evidentemente se está haciendo hasta lo imposible y vendrán todo tipo de obstáculos para que este gobierno del cambio sea efectivamente del cambio. Se corre el riesgo con el progresismo que administra Colombia de que sea solamente un momento anecdótico de la historia de Colombia. Si no hay una concertación, si no hay una confluencia con toda la sociedad, con todos los partidos políticos incluso, y si nos dejamos ahogar por la corrupción, por la politiquería, por el populismo, por el gamonalismo, por la violencia, Colombia no va a tener remedio y entonces lo que se va a imponer va a ser un modelo como el del Salvador, que de salvación no tiene nada, sino todo lo contrario. Es un retroceso fundamental y es una pérdida del Estado social de derecho. Que Dios nos libre, pero no solamente Dios o los dioses, sino que como ciudadanos nos libremos de esa tentación autoritaria que siempre está ahí cuando fracasan las opciones ciudadanas, las opciones sociales, las opciones del diálogo, de la concertación. Y sí, tenemos problemas con la paz total. Hemos visto que los helenos resultaron ser aliados de la gente de bien, y por supuesto la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Claro que hay que confiar en las instituciones, pero no podemos desconocer que algunas de ellas, no por unas manzanas podridas aisladas, han corroído el sentido institucional de muchas de aquellas fuerzas que de algún modo garantizaban el Estado social de derecho. Ojalá que a través de una especie de accountability, de tratar de ver dónde estamos, de un alto en el camino, este país no sea un fracaso ni un desastre sin remedio y que podamos conjurar esa maldición que de una manera tan lúcida nos dio el escritor Fernando Vallejo. Colombia no va mal, siempre irá peor y será un estado fallido, un desastre sin remedio. Ojalá que eso no sea, ojalá que la tentación autoritaria no nos lleve y por consiguiente perdamos lo poco que tenemos de libertad y de democracia.